Esta idea de que el uso de la fuerza por parte del Estado debe ser proporcional es falsa. La fuerza del Estado tiene que ser abrumadora. Si Kaiser cree que va a suceder a José Antonio Kast por la derecha inmediatamente después de Kast, yo creo que está equivocado. ¿Cuál es tu gran preocupación del próximo gobierno de José Antonio Kast? Yo creo que el principal enemigo de este gobierno o de cualquier gobierno es defraudar las expectativas. ¿Tú crees, Gerardo, que después de la última elección Chile Vamos murió? ¿Hay espacio en Chile para un partido como el Partido Popular Español, un partido de centro-derecha, moderno, flexible, dialogante, pero que tenga principios claros, digamos? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Felipe Podcast, el día de hoy con un gran invitado, amigo Gerardo Varela. Gracias por acompañarme el día de hoy. No, Felipe, encantado de invitarme y muchas gracias por tenerme. Que además participa en un podcast muy conocido que se llama Política para Adultos. Se lo recomiendo también con Eduardo Sepúlveda y Pepe Out. el gran Pepe Out. Gerardo, directo al grano, te quiero preguntar, ¿cuál es tu gran preocupación del próximo gobierno de José Antonio Kast? Las cosas buenas las hemos escuchado, y hemos tenido varios invitados, así que lo bueno lo sabemos, estamos muy contentos de que haya ganado, tiene mucho, tiene carisma, una persona sencilla, es consistente, viene con fuerza, no tiene complejo, ha sido más moderado en la segunda vuelta, también ahora lo que ha hecho que tenga menos enemigos, que en política también siempre es positivo, pero quiero invertir lo que todo el mundo dice que es lo bueno, quiero partir por qué es lo que te preocuparía. Que no hiciera bien o que tal vez no se diera cuenta de lo difícil que es por delante o que mirándolo en 4 años más dijera, no se logró lo que era imprescindible que se lograra. A ver, lo primero es que la política es impredecible. Puede haber un terremoto el último fin de semana de febrero y cambian todos los vectores, digamos, que debe mover un gobierno. Si nada ocurre, yo creo que el principal enemigo de este gobierno o de cualquier gobierno es defraudar las expectativas. Yo me acuerdo en Piñera 2, cuando asumimos, venían tiempos mejores, todavía teníamos mucho entusiasmo, hubo crecimiento económico, pero no hubo crecimiento de remuneraciones y eso la gente lo sintió. ¿Y por qué no hubo crecimiento de remuneraciones? En gran parte porque había un conjunto de gente desempleada que venía de Bachelet 1 y había un conjunto de inmigrantes buscando trabajo. Entonces, no obstante que hubo crecimiento económico, hubo mayor empleo, no hubo crecimiento de remuneraciones. Yo creo que ahora el principal desafío es, no digo que abusar, pero cómo pedirle paciencia a la gente, porque todos aquellos que hemos estado en el Estado, y valga la redundancia, tienen inercias, tiene limitaciones el poder para hacer cosas que en el sector privado podrían ser mucho más sencillas. De partida porque el Estado es mucho menos jerárquico que el sector privado. Este no es un gerente mandando subgerentes, digamos. Es un presidente persuadiendo, coaliciones, tratando de generar consenso en torno a sus convicciones. Son ministros que empiezan a liderar un conjunto humano que ellos no eligieron, que no conocen y que están tratando de cambiarle prioridades. Entonces, yo creo que lo primero es no defraudar, pedir paciencia y sí mostrar dinamismo, no, mostrar sensación de urgencia, mostrar vértigo. Algo que en el sector público se ve poco. Y yo creo que hay algunos quick wins que hacer, digamos. Y ahí está toda su reivindicación de la potestad reglamentaria. Yo creo que hay muchas cosas que deben cambiarse por vía reglamentaria, que es potestad del Poder Ejecutivo y hacerlo rápido. Y eso le va a hacer que no pierda popularidad, porque cuando pierde popularidad, pierde poder, pierde el Congreso y empiezan estos enfrentamientos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo que no le hacen bien al funcionamiento de la democracia. Ya, pero déjame refrasear mi pregunta. Está bien, la gente hay que pedirle paciencia, pero la gente, eso es un dato exógeno. La gente no tiene mucha paciencia. Hoy día Moisés Naim nos ha hace rato ya documentado cómo en el mundo el poder es fácil llegar y el poder se deprecia con una velocidad brutal. Sí. Acuérdate, Boric partió con las calles llenas y a los 6 meses nadie lo quería. Entonces mi pregunta era un poco distinta, era ¿cuáles son las reformas estructurales? Porque
al final los países se construyen, y tú lo sabes bien, por sus instituciones. O sea, si tenemos buenas instituciones que funcionan, como decía don Ricardo Lago, el país va a andar bien. Si las instituciones andan mediocre, yo creo que el Estado anda mediocre en varios de sus ámbitos, partiendo por los permisos, partiendo por la inversión, etcétera. Entonces, de alguna manera, yo que veo mucho entusiasmo, confío mucho en su integridad también como persona, conozco mucho, es pariente mío, José Antonio, hermano de mi padre, y no tengo ninguna duda de su que además está dedicado a esto por pasión, no hay otra Su intención, buena intención, sí. pero tengo mi único temor, y más que pregunta también te comparto mi inquietud, es que no veo tan claras las reformas estructurales y tan nítidas para que ojalá los primeros 6 meses esas reformas estructurales, tanto para la inversión, que para mí es un elemento central, como para la seguridad, como para educación, que son los temas que a mí por lo menos más me importan, se hagan. Entonces, tú me hablas de quick wins, sí, quick wins te permiten mantener la popularidad alta, pero los big wins son los que cuando al final logras cambiar instituciones. Entonces, esa es mi gran preocupación, de que en el fondo, y en eso creo que no se puede restar nadie. O sea, si es que el gobierno del presidente electo José Antonio Cast convoca a todos, incluyendo los que probablemente van a estar en la oposición, creo que nadie se puede restar, pero veo poca discusión en aquello. Veo poca discusión de la reforma del Estado que hay que hacer. Sí, yo creo, a ver, yo quiero creer que el equipo de gobierno que va a asumir ya está trabajando en silencio en esa reforma. Y vamos por partes. Yo creo que en seguridad hay reformas de gestión que son muy relevantes y hay reformas legales que deben efectuarse. Te pongo un caso, y hablemos con nombre y apellido, el caso Maureira. A los que no se recuerden de tus auditores, el caso Maureira es este estudiante de medicina que denunció por un supuesto abuso o violación a una patrulla de carabineros en el estudiante de medicina de la Universidad Católica. Contra esa patrulla de carabineros se querelló el Consejo Forense del Estado, la Universidad Católica, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, creo que el Ministerio del Interior, creo que la Municipalidad de Santiago, y ellos no tenían defensa jurídica, los 9 carabineros. Después se demostró que este estudiante de medicina resultó que se había robado la pata del centro de alumnos, que había participado en un robo en Falabella y que también le había echado la culpa a los guardias que lo habían violado. O sea, hay toda una historia atrás. Pero cuando tú tienes 5 instituciones del Estado, además de la Fiscalía, que es estatal, tirándose contra un funcionario del Estado que queda desnudo en la alameda literal, sin poder defender, tú dices, bueno, ¿por qué el Estado gasta recursos en 5 instituciones para perseguir a un carabinero? Parece que algo mal hay ahí. Basta con uno, con 2 ya. Entonces, yo creo que lo primero es esas reformas de que no puedan haber varios organismos. Esa es legal. Pero ¿por qué no están esas reformas? ¿Por qué no las conocemos? No, yo creo que a lo mejor no las conocemos, pero yo creo que están y sí están trabajando en eso. Por ejemplo, esa es una. Sí, La otra es la ley de apremio ilegítimo. Caso Fabiola Campillay. Patricio Maturana, que es el capitán que está condenado por apremios ilegítimos a 12 años y 147 días, cumpliendo en la cárcel de Talca, dispara una bomba lacrimógena por segunda vez en su vida, a 50 metros. Una escopeta de bombas lacrimógenas que no tiene mira, o sea, no puede haber intención, no, es una casualidad, es un accidente. Apremio legítimo supone que el detenido está en la esfera de custodia y sin embargo está condenado por eso. Lograron suprimir, y con tu trabajo en seguridad, la agravante que es que estuviera en la esfera de custodia, que era un contrasentido, por lo menos la suprimieron, ahora se ha vuelto a la doctrina, pero falta que diga con claridad el artículo de apremio legítimo, que solo aplica cuando está en la esfera de custodia. ¿Qué significa eso para los auditores? Es distinta la responsabilidad de un carabinero de restablecer el orden público cuando hay una trifulca en la calle, Total. a custodiar al detenido cuando lo mete a la cuca. Ahí tiene que cuidarlo. Cambia su deber. Pero cuando está en la calle al otro lado y están peleando, no es su deber custodiarlo, po. Es su deber restablecer el orden público. Eso no lo reconoce la norma y es una modificación legal que hay que hacer. Y como eso, muchas. De partida la regla de uso de la fuerza. La regla de uso de la fuerza tiene que ser consistente con el artículo 82. Esta idea de que el uso de la fuerza por parte del Estado debe ser proporcional es falsa. La fuerza del Estado tiene que ser abrumadora. Total. Por la misma razón que
Tú no te atreves a insultar a Mike Tyson porque sabes que reacciona mal y te va a sacar la mugre. Eso es disuasivo. La idea de que el Estado es tan abrumadora su fuerza es disuasiva y mantiene la paz, contrariamente a lo que la gente piensa. Cuando la reacción del carabinero es, si yo le tiro un escudo, él me tiene que tirar otro, esa cuestión no es disuasivo. Esa es la proporcionalidad. Y es una muy mala idea que ha instalado la gente que precisamente lo que quiere es mantener los desórdenes en la calle. Y te pregunto, Gerardo, ¿tú estás ayudando en eso para que eso ocurra? Yo, por supuesto, cuando me preguntan ayudo, sí. No, pero activamente, porque Sí, he mandado ideas, he ayudado a un montón de cosas. Yo siempre ayudo a los de mi lado, digamos. si mi duda es simplemente que yo espero que tú tengas razón. Creo que a veces el vértigo de llenar los cargos y de los egos y del poder hace que deje en segundo plano lo más importante que son las reformas. No, yo creo, Entonces, en el fondo, y te insisto, yo soy el primero en pedirle a todos los que son de mi esfera cercana que voten a favor, que colaboren, pero yo esperaría, porque sabemos que los programas de gobierno son páginas escritas y esto son indicaciones, son voluntades, son cronogramas. O sea, el management político que, por ejemplo, que tuve que hacer para que la ley de usurpaciones se aprobara, fue una pega de 2 años y medio brutal, todos los días, empujándola. Entonces, lo que te digo que no es tan trivial con decir, mira, hay que. No, compadre, usted está a cargo ahora. Entonces, yo esperaría que estas reformas se hagan y que se empiecen a sumar voluntades, porque te pongo el caso de una alegría que tuve hace pocos días atrás, donde sacamos la ley que venía empujando la Fundación Kiri para que los niños y niñas tengan deporte, música y cultura en los colegios, y así cuando el narco venga a robarnos a los niños, le diga, no, compadre, tengo partido de básquet, o tengo mi orquesta juvenil de música. Esa pega también fueron 5 años de pega. De sacar una reforma de $300 millones cuando Marcel nos dijo ley de cumplimiento tributario y finalmente se llegó a un acuerdo, dijimos, bueno, pero los recursos tienen que ir a los niños. Entonces, creo que el management político es mucho más relevante y subvalorado que simplemente la discusión. pero mira, toda la propuesta de la Fundación Kiri conspira contra la prohibición de copago. ¿Cómo así? Porque tú en Estados Unidos, por ejemplo, tienes la educación gratis en el colegio, pero todo lo que es extra es cobrado. El almuerzo, aquí en Chile lo damos gratis, digamos, por las jornadas, pero en Estados Unidos te cobran el almuerzo en los colegios públicos. El deporte, el transporte, cuando el equipo de fútbol, mi hijo juega fútbol, va al colegio al lado, ese transporte tú lo pagas. De hecho, te cobran por ir a ver al equipo, te quedan $5. Toda esa plata se usa precisamente en financiar todas esas actividades. Entonces el Estado se hace cargo de la educación, pero todo lo extra es el copago. Aquí en Chile, cuando tú le sacaste el copago a los colegios, que tiene un montón de economías de escala, porque si yo creo que mi niño aprenda guitarra, ojalá que esté con 4 o 5 otros niños que le interesa guitarra y haya clase de guitarra en el colegio. Si no, lo que voy a hacer es ese mismo copago, en vez de pagárselo al colegio, lo voy a ir a pagar a otro lado para que aprenda guitarra. O sea, el copago, sobre pretexto de igualar, conspira contra el sagrado derecho de los padres de invertir en la educación de sus hijos. Y es una de las reformas que hay que hacer en educación, restablecer el copago, pero sin pudores, sin duda. Perdón, primero mezclaste dos cosas. Yo estoy completamente de acuerdo que hay que restablecer el copago, pero primero no tiene ninguna relación con lo de Kiri. O sea, al contrario, yo creo que la educación escolar completa, que la aplaudimos en los años 90, cuando se hizo, debió haber sido con un componente importantísimo de deporte y música. Sí, para mí la educación es una gran matemática. Y no la pusieron. Por lo tanto, lo que hace Kiri es un subsidio a la demanda a los colegios, o sea, no es Kiri, es la ley que aprobamos, que es la ley de bienestar socioemocional, sí, para que el colegio elija con este voucher si es que quiere ajedrez, si es que quiere básquet, hace lo que quiere, la comunidad escolar, no impone nada al Estado. Ahora, volvamos al copago. ¿Tú crees que el gobierno de José Antonio Kast se va a atrever a impulsar el copago? O sea, yo espero que lo hagan. Es una discusión moral muy profunda. Ojalá que lo hagan. Si los padres tienen o no derecho a invertir en la educación de sus hijos, o si los hijos, por el contrario, son un medio para lograr un fin social, que es la igualdad. Está bien, pero yo creo que no lo van a hacer. Ojalá que lo hagan. O sea, bueno, yo espero que lo hagan porque, a ver, no sé si están las prioridades. Bueno, pero sí que porque cuando habla de gobierno de emergencia, pero a mí me parece que la educación en Chile tiene prioridad y emergencia. Ahora, si eso va a simpatizar con las prioridades que ponga el presidente, no lo sé, porque la energía política de un país es limitada.
Por lo mismo, yo creo que... Y la pregunta es, yo creo que Chile en este minuto sí tiene un problema de educación, sí tiene un problema de salud, pero tiene un problema de seguridad grave. Y yo creo que ahí va a estar la primera energía del gobierno. Segundo, tiene un problema de permisología. Con la permisología, que tiene un correlato en incerteza jurídica, incerteza económica, hace que no haya inversión. Y tú lo que quieres es recuperar inversión para que la inversión genere empleo. Entonces, esta cuestión es... Ricardo, volvamos al copago. Que es un buen punto que pusiste, un buen ejemplo de... Yo estoy completamente de acuerdo con el copago, voté en contra que se eliminara el copago. Por eso que hay que votar en contra del FES, que tiene con prohibición de copago. Por supuesto. Entonces, volvamos al tema del copago que acabas de poner como ejemplo. Y después encima mezclaste otra cosa que dijiste que los gobiernos tienen energía limitada, que también es cierto. Entonces, si yo fuese un asesor de José Antonio Kast, yo no sé si le recomendaría, a pesar de que estoy completamente de acuerdo, que reponga el copago. ¿Por qué te lo digo? Porque se va a enfrascar en una batalla donde la izquierda probablemente se va a ir en contra diciendo, ven, este tipo lo que quiere es que discriminemos de tipo colegios, que nos volvamos a segregar. O sea, van a vender con toda esta martingala que es falsa. Porque además tú puedes hacer un copago donde efectivamente sea un copago que no se le exija a una familia que no puede pagarla. Entonces tú puedes hacer un copago donde tenga excepciones, como las becas, etcétera. Pero por lo tanto, las prioridades que se elijan y las reformas que se hagan son muy importantes y hay que elegirlas a priori. Y yo no creo, y por eso te decía que yo no creo que lo hagan, porque el gobierno de José Antonio Kast va a decir, ¿sabes qué? Aunque estoy de acuerdo con el copago y comparte al igual que tú en toda la doctrina, que lo bueno que tiene, dice, compadre, esto me va a quitar tanta energía para otras cosas que probablemente no lo haga. ¿O tú crees que hay que hacerlo igual? Eso, de nuevo, vuelvo a la estrategia. Aquí hay una cuestión como de sana doctrina, que es que el copago sabemos que es bueno, le puede inyectar mucha plata a los colegios, puede devolver la libertad que tenía en su minuto, que permitió un muy buen resultado, pero van a decir, compadre, esta pelea nos va a gastar en popularidad, probablemente, si es que la izquierda pega, puede que no, pero es un muy buen ejemplo el que acabas de poner. Yo me tiraría con todo, pero una reforma educacional mucho más ambiciosa. Que incluye el copago, pero que sea mucho más ambicioso. Porque lo que efectivamente es un cambio estructural para Chile es una mejora de la reforma educacional en varios aspectos. Profundicemos en eso. Tú fuiste ministro de Educación, me interesa. Sí. O sea, yo creo que en varios aspectos. Primero, la tómbola no es un sistema del todo malo ni del todo bueno. Es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Y no es el igualador de la sociedad chilena. Todo mecanismo anónimo de selección escolar tiene un problema, y es que ciega al colegio respecto a los alumnos que acepta. Y eso es una mala idea, porque en todo colegio exitoso tú lo que ves es una alineación de intereses entre los apoderados, el cuerpo docente, los alumnos. Cuando te llegan aleatoriamente los alumnos, te llegan aleatoriamente apoderados y no existe alineamiento. Entonces tú lo que debes hacer es dar libertad para que cada colegio diga cuántos niños acepta por selección de tómbola y cuántos por selección directa. Porque aunque a la gente no le guste, la educación es un contrato. Y los contratos tienen dos partes, el colegio y los niños. Y por eso el colegio tiene que decir, ¿sabe qué más? Quiero que sepa que en este colegio hay normas de disciplina. Si a usted no le gusta, no lo traiga. No es parte del proyecto educativo nuestro. No es parte del proyecto educativo nuevo. Entonces, la Comisión de Educación, de hecho, acabamos de aprobar, falta que pase por la Cámara, pero una reforma sustantiva del sistema de tómbola que justamente hace eso. Y yo les decía, incluso para mí la reforma más fácil era decir, oye, compadre, ya está bien usted, hay un elemento positivo tal vez en esto de lo aleatorio, pero por lo menos deje que el sostenedor, yo les ponía, elija tal vez un 30%, claro, sin que le pregunten nada. O sea, en el fondo, darle el poder al emprendedor detrás de la educación también. Que es el que sabe cuántos niños, entre comillas, desalineados puede absorber una organización. Y lo otro que hicimos, que fue muy importante, nos querían prohibir en la ley de convivencia escolar que los colegios pudieran expulsar. Yo me opuse completamente. Yo realmente creo que hay casos donde efectivamente no queda otra a veces. Entonces, forzar a la comunidad escolar, en un caso de crítico, no poder sacar a uno solo, también es condenar a que el Estado de nivel central le traspasa el problema a la educación local sin que tenga herramienta. Porque además, por la misma razón que un mismo colegio no es para todos tus niños. Totalmente. Hay algunos que tú mismo te das cuenta que no calza con el perfil de ese colegio. Porque todos nuestros hijos son distintos. Entonces, uno mismo lo saca y a veces el colegio te dice, este colegio no es para usted. Y eso existe. Para un niño que
desorganizado, que es un alma libre, capaz que un colegio muy estricto no es para él. Entonces, un mismo sistema educacional no es para todos. Por eso que hay que dar más libertad, no menos. Y nadie sabe mejor lo que es bueno para los hijos en general que los padres. Totalmente. Volvamos al tema de las reformas estructurales y la visión de cómo el gobierno de José Antonio Kast eventualmente se puede comportar. El Partido Republicano y particularmente el presidente electo se opuso mucho a la nueva ley de pensiones. ¿Ah? Fue parte de su caballito de batalla. Yo siento que ahí, porque yo en general tengo buena opinión de la seriedad económica de José Antonio Kast. Lo conozco y de las cosas que me gusta de su mirada y también en general del Partido Republicano, que en lo económico no son populistas. Hemos visto varios de derecha que en ciertas ocasiones se han comportado más bien como la izquierda o haciéndole un guiño a la izquierda en materia de populismo legislativo. Económico. Vimos lo que pasó con los retiros, Sí. vimos lo que pasó con aprobar proyectos que eran inconstitucionales, pero a mí sí me levantó una alarma de alerta o de preocupación cuando veo al Partido Republicano muy en contra de la reforma de pensiones, que todos los economistas serios, incluso hasta Pepe Piñera, dice, aquí hay una reforma que puede consolidar los ahorros individuales, que no lo habríamos aprobado jamás en un gobierno de Sebastián Piñera, que están alineados los astros porque además que la empuje o que sea con acuerdo con la izquierda le da un horizonte de legitimidad mayor. ¿No sientes que fue un acto de populismo el del Partido Republicano oponerse a esa reforma y simplemente porque dijeron con esto ganamos votos en la ala más dura, le cerramos el flanco a la derecha? ¿No fue un acto tal vez un poco ético? Porque sabiendo probablemente los técnicos que era una muy buena reforma, incluso la idea del préstamo fue de Bernardo Fontaine. O sea, dijo el mismo Luciano Cruzcoque, a Coloma, y a la vuelta de la esquina dice, no, en realidad no. A ver, yo veo ahí dos cosas. Uno es si tácticamente se quedaron fuera porque les era conveniente en el gran esquema del conflicto político o de la hegemonía, de la lucha por la hegemonía. Puede ser, si es oportunismo, sí lo es. Parte de la política es tener sentido de la oportunidad, digamos. Se quedaron fuera, no sé cuán popular era porque yo creo que en general Chile le dio la bienvenida a ese acuerdo. Sí, pero fue después que le venía, cuando ya se sentó. Al principio, en el fragor de la batalla, había muchas dudas. También porque La platita es mía. la gente no confía mucho. no la entendía, no confía mucho. Hoy día es Y, muy valorada. y hoy día en general es valorada, pero no es perfecta. Ahora, lo que pasa es que para ser bueno no tiene que ser perfecto, es decir, mejor que la alternativa. La alternativa que era el statu quo no era bueno. Totalmente. Y la reforma, que a mí no me gusta la idea del préstamo, pero porque yo lo veo desde mi ámbito personal. Por ejemplo, a mí me carga que después de los 60 años me obliguen a ahorrar en un fondo de baja rentabilidad y bajo riesgo. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿sabe qué más? Yo para sacar depósito a plazo en el banco lo puedo hacer yo, no necesito la sofisticación e inteligencia de la AFP. Además, porque tú eres muy optimista sobre tu futuro, tu salud. Además, porque Claro, haces mucho ejercicio, entonces... No, y porque yo tengo más plata ahorrada que la sola AFP. Por lo mismo. Entonces yo soy un caso raro, pero digo, a mí me están impidiendo Tener más rentabilidad. tener más rentabilidad. Totalmente. Me he perdido todo el año pasado, o este año, el año pasado, de crecimiento de la bolsa de la Dática, porque tengo más de 60 años y me cambiaron de fondo y no me preguntaron. Entonces, no es buena para todos como todo sistema que es universal, digamos. Obvio. Y a mí todo sistema que me quite libertades me molesta. Incluso cuando esa libertad me hace tomar malas decisiones. Me hago responsable de mis malas decisiones, no echo culpa al resto. Por eso que me considero un liberal. Ahora, dicho eso, entiendo que en políticas públicas, cuando uno lo hace para bueno, malo y para bueno y para todo el mundo, tiene que transar en algunas cosas. Sumando y restando, la reforma parece que fue buena, fue conveniente. Ahora, no se hizo cargo de cuestiones que son claves. Efectivamente, hoy día, no sé si va a ser mi caso, pero vivimos en promedio mucho más. Claro, no se hizo cargo. Y la gente y lo que te dicen las estadísticas es que si usted, que yo lo discutía con el presidente Piñera, decía, presidente, ¿por qué no solucionamos este tema? Y arriba de los 80 años hacemos un seguro para los que sobreviven. Me dice, Que además no son muchos. y me dice, ¿usted sabe cuál es la sobrevivencia de la gente que llega a los 60 años? No. Si está casado, 90 años.
¿Cómo va a financiar todos esos años? Me dice, ya. Entonces yo no conocía bien las cifras. Entonces hay un tema que las estadísticas te muestran que la gente que, sobre todo la que sobrevive en pareja después de los 60 años, tiene una sobrevida, fíjate. Lo cual yo doy la bienvenida. Oye, vámonos ahora al tema de la elección reciente pasada y el caso de la caída, la derrota de Chile Vamos, de Evelyn Matei. ¿Cuál es tu lectura de por qué ese proyecto, que es la continuación de Sebastián Piñera, tiene el resultado tan malo en la última elección y además con un surgimiento de un Parisi que preocupa, que estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta? Entonces, pero partamos por Chile Vamos, que es un proyecto del cual tú y yo somos parte o fuimos parte. A esta altura uno ya no sabe qué es lo que va a hacer de Chile Vamos, pero Yo siempre me consideraba... no quiero proyectar mucho a futuro, pero por lo menos como buen analista político que usted, ¿cuál es tu lectura? ¿Por qué a Evelyn le fue tan mal? Lo primero es que yo me consideraba y me considero un disciplinado militante Chile Vamos, digamos. Si desaparece voy a tener que buscar otra tienda, pero por el momento Sigue ahí. sigo en Chile Vamos y apoyé con entusiasmo a la Evelyn y creo que, mira, yo me junté con la Evelyn mucho antes que aceptara su nominación. ¿Y por qué no, Y ella tenía... ¿por qué no apoyaste a José Antonio Cast? Ya voy para allá. Porque soy un disciplinado representante de Chile Vamos. No sé si me parecía mal a la división. Y yo iba a estar con quien, si Chile Vamos iba a apoyar a José Antonio Castro, iba a apoyar a José Antonio Castro. Yo a la Evelyn Matei la conocía, pero no mayormente, pero me puse a su disposición inmediatamente. Pero me acuerdo que ella dijo, Gerardo, esta campaña se va a ganar en seguridad. Y hay un tema que es seguridad, seguridad, seguridad. Y yo le dije, sí, pero. Y le empecé a tirar otros temas. Y yo creo que como yo, hubo varios que la distrajimos. Y ella que tenía, pienso, una lectura mucho más clara de lo que había que hacer, que José Antonio Caz nunca la abandonó. Lo reconfiguró en gobierno de emergencia, seguridad, 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 crecimiento económico. Nosotros lo supimos conectar, los que trabajamos en el equipo de la Evelyn. La distrajimos a ella de lo que era su intuición, le agregamos más temas y nos desordenamos. Había demasiado cacique opinando, yo creo. Y eso hizo que el mensaje se confundiera y no fuera claro y nítido. Y como ella estuvo mucho tiempo de candidata y todo el mundo pegándole a ella, bueno, eso produce una erosión de tu imagen que la terminó perjudicando. Te terminó perjudicando. Y yo creo que eso ocurrió porque probablemente ella empezó a sentirse presidente cuando estaba sola. Y entonces confió en este grupo de gente, entre los cuales me incluía, que dábamos consejos y empezó a hablar de todo. Y eso erosionó su conexión con la gente. Si ella hubiera seguido su intuición original, capaz que le hubiera ido mejor. ¿Y el caso Parisi? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo lees? Parisi es un hijo del voto obligatorio, de gente que normalmente no votaría, que considera que la política es algo detestable, que nada bueno sale de ahí, y no entiende que la buena política le puede mejorar su vida y que la mala se la puede destruir muy rápido, si no vaya a Venezuela, digamos. Y entonces vota transaccionalmente por aquel que le parece que está más en contra de todo, que es más belicoso, y que tiene algunas ideas que hacen sentido con la gente, que te devuelvan el IVA en los remedios, no sé, por los retiros, digamos. Los retiros es popular para la gente tener plata ahora, po. Y después, ahí veremos. Si es muy chileno esa cuestión, y nosotros los chilenos, muy humanos. El problema lo tengo hoy día y el problema de mañana me preocupa mañana. Entonces, tenía idea. Y un tipo inteligente, articulado, y como tal conecta con algún electorado. Tuvimos a Francisco Javier Arrazo en alguna época, Manfred Max Neff era un tipo parecido, pero por la izquierda. Meo llegó a sacar 20% en alguna época. Son esta gente que conecta con soluciones fáciles a problemas complejos, sin equipo, en unas patrias individuales. Pero hay un Chile que hay que preocuparse, que hay que conectar y que hay que integrar al sistema de relaciones políticas y sociales que son las que cuidan las democracias, si las democracias son frágiles. ¿Tú crees, Alfredo, que después... Gerardo, Alfredo,
Es mi buen amigo Alfredo Moreno. Vuelvo a otra. ¿Tú crees, Gerardo, que después de la última elección Chile Vamos murió? No, yo creo que Chile Vamos tiene que reinventarse. No sé si bajo ese nombre u otro, pero yo creo que hay espacio en Chile para un partido como el Partido Popular Español, un partido de centro derecha, moderno, flexible, dialogante, pero que tenga principios claros, digamos. Yo creo que ese es el nicho que o Chile Vamos trata de construir o se lo va a fagocitar José Antonio Kast moviéndose hacia el centro. Si hace un buen gobierno de centro derecha, José Antonio Kast va a dejar muy poco espacio para un Chile Vamos, porque las huestes de Chile Vamos van a estar en esa configuración política, ¿no? ¿Y no crees que tal vez eso es más simple? O sea, que en el fondo hay una fusión de todo Chile Vamos con el Partido Republicano y que haya un solo... Ahora, a mí lo que me encantaría es eso, que haya un gran partido centro derecha que vaya desde gente más conservadora moralmente a gente más liberal moralmente, de gente mucho más ortodoxa económicamente, con gente menos ortodoxa. Es ideal que haya un solo gran partido, ¿Y no crees que en ese, un frente amplio de derecha. y no crees en ese escenario que Johannes Kaiser pueda repetir lo que hizo el Partido Republicano con Chile Vamos, con este nuevo, y que tengamos un ciclo que se vuelva a repetir y que el Partido Nacional Libertario ahora le hace a José Antonio Kast y a todas las huestes que están ahí lo mismo que le hizo José Antonio Kast a Piñera? Sí, pero Kaiser tiene que cambiar bastante su discurso, porque yo como leo a Kaiser lo que hizo fue aglutinar el pinochetismo. Y cuando una persona aglutina el pinochetismo, crece rápido, pero tiene techo rápido. Hay un 13, 14, 15% y ahí se detiene, digamos. Si Kaiser quiere efectivamente ser el aglutinador de la hueste de derecha, centro derecha, libertario, y etcétera, para llegar a la presidencia, que es lo que forma el 51, necesita mucho más que ese núcleo duro. Ahora, ¿cómo se logra eso? O sea, tú en el fondo, si tuvieras que aconsejarle a Kaiser, voy a reinterpretar tu reflexión, es que no repita el guión que hizo José Antonio Kast con Piñera, que fue irse por la derecha dura, criticó a Piñera diciéndole que era la derecha cobarde. José Antonio Kast se declaró de oposición de Piñera después de que se firmó el acuerdo constituyente, y se fue tanto a la derecha que ocupó ese espacio y después se movió al centro. De hecho, se movió al centro bastante al final, el último año, cuando ya había dejado offside a bastante otros tipos. ¿Tú crees que Kaiser debiera en realidad mejor sumarse al gobierno, ser parte de esta nueva coalición y ser el heredero de José Antonio Kast desde adentro? O sea, porque son dos caminos muy distintos. Estamos viendo que recién, hace poco, Kaiser dijo que no iba a ser parte del gabinete. Estuvo aquí, de hecho, sentado Kaiser hace poco, tuvo una conversación muy intensa, muy profunda. Me dio la impresión de que Kaiser tiene más ganas de quedarse fuera que adentro. Y tú me estás diciendo que tu recomendación sería mejor entra a la pega por dentro y eventualmente te ganas el ticket a ser el sucesor de José Antonio Kast. ¿Puedo interpretar esa? Sí, a ver, Estoy muy perdido. No, yo creo que para allá va. Lo que pasa es que depende si... Porque la receta de José Antonio Kast fue muy efectiva. O sea, le resultó. Él podría decir, ¿por qué yo no repito, hago copy-paste? De lo mismo. No me digáis que me meta... Porque todos los que estuvieron debajo de Piñera, incluyendo Evelyn, perdieron. Porque entregarle la posta a una configuración es muy difícil, dado que el poder se deprecia muy rápido. Sí, pero José Antonio Kast no fue el sucesor de Sebastián Piñera. Por lo José mismo. Antonio Kast fue el sucesor de Gabriel Boric. Si Kaiser cree que va a suceder a José Antonio Kast por la derecha inmediatamente después de Kast, yo creo que está equivocado. Si Kast tiene éxito, lo va a suceder alguien que está dentro del gobierno de Kast. Y si Kast fracasa, va a haber un gobierno de izquierda. Entonces, la pregunta de Kaiser es, ¿cómo hago para dos cosas? Que Kast tenga éxito y que yo sea el sucesor. Y yo creo que quedándose afuera, conspira contra el éxito y conspira contra el que sea el sucesor. Mira, muy interesante lo que estás diciendo. En el fondo, nos estás diciendo que si es que Kaiser quisiera repetir el guión de José Antonio Kast, su apuesta eventualmente sería para 8 años más. Y esos son tiempos muy largos. Y eso es un tiempo muy largo.
Vámonos a la esfera más personal, Gerardo. Siempre pregunto en estas conversaciones algunas cosas más íntimas. ¿Qué hace feliz a Gerardo Varela en su foro más interior, que hace que las mañanas se despierte con alegría, o al revés, cuando no lo tiene, cae en la depresión o cae en la tristeza? ¿Qué es lo que te hace realmente feliz como ser humano? Bueno, yo disfruto mucho mi familia. Tengo 2 hijos viviendo en Inglaterra, una en México. Entonces, ahora que los junté, por ejemplo, para Navidad, mi casa parecía un campamento gitano, pero lo disfruté mucho. Me encanta ir a la playa. Antes me gustaba levantarme un sábado en la mañana. ¿Te retaron tus hijos cuando lo hiciste famoso en su minuto? Bueno, afortunadamente había uno que estaba fuera de Chile, se enteró un par de días después, y el otro, claro, yo más que retarme, yo fui a pedir perdón rápidamente, digamos, por este marketing indebido. Lo que me hacía ¿Cuántos feliz son tus hijos? ¿Cuántos son? son 4, son 4, son 4. Ahora se casa mi hijo, eso me hace muy feliz. Qué bueno. Mira, tener buena salud, trabajo, tengo una señora encantadora que nos queremos entrañablemente, tengo 36 años de matrimonio. Me hace felices las cosas simples a mí. Un buen libro. Antes, más joven, ese rocío matinal con una pelota de fútbol en un arco con redes me inspiraba. Me gustaba levantarme. ¿Futbolista tú? Yo, claro, fui muy futbolista. ¿En serio? Ahora ya cambié por el tenis, por el golf. ¿Pero llegaste a jugar en algún nivel de fútbol más o menos respetable, o simplemente fue el hobby de... Sí, había una leyenda de que yo era un buen jugador de fútbol. ¿Sí? ¿En qué Eh, instancia? ¿En el equipo, en la selección de curso o en algo más? No, yo jugué por mi colegio, por la universidad, jugaba por la Chile. ¿Y qué, Me quisieron llevar a jugar a la Católica, qué pero posición? yo siempre fui un puntero derecho, tenía que tener la raya acá para no perderme. Para no perderme. Pero yo era ambidiestro, entonces. Ahora, dicho eso, ¿Ambidiestro? claro, yo era ¿Con los dos bastante pies? mejor para el baby fútbol que para el fútbol. ¿En serio? ¿Se lo pegáis con los dos pies? Sí, con los dos, sí. Sí. Es que mi papá jugó en el primer equipo de la U. Yo tengo hijo futbolero y no tengo ninguno ambidiestro, o sea... Claro, mi papá jugaba en el primer equipo de la U y jugó ¿Eres 3 chuncho? partidos en primera edición, claro, sí, yo soy chuncho. Vengo para acá. Grande, Sí. qué grande. Yo estoy abonado al estadio con mis cabros. Yo ya no, pero Yo llegué he ido mucho al chuncho estadio. mi historia es muy rara. Mis amigos se ríen de mí porque dicen que me cambié de equipo. Ah, Y efectivamente me cambié de equipo. Yo tengo que reconocer. Y yo sé que eso es un pecado mortal en un chileno. No hay nada peor. ¿Te acordás cuando Piñera lo molestaban de que se había cambiado de equipo Sí, y que se había sí. puesto del Colo-Colo? pero a Piñera yo creo que nunca le gustó mucho el fútbol, ¿no? Bueno, pero yo la verdad es que yo de chico era de la Católica. Colegio, como todos mis compañeros, porque no era como lo normal. Hasta que mi entrenador de básquetbol, que yo lo mando muchos cariños, que me salvó la vida, me hizo, me sacó una cresta entrenando, pero mi entrenador de básquetbol, Néstor Gutiérrez, a los 12 años, me hizo vestir los colores de la U. De la U. Entonces yo fui chuncho desde los 12 años porque enfrentábamos a la Católica en básquetbol y le ganábamos, me tuvimos parejo. Entonces me van a perdonar, pero ahí cambié de equipo. Y de ahí siempre chuncho, y hoy día voy al estadio a apoyar a... Yo fíjate que si de la Chile me hubieran llamado para jugar, yo probablemente habría tenido algún escarceo Mira, con el fútbol profesional, pero no lo tuve, me llamaron de la Católica. Y mi papá, que había, como te digo, había jugado en primer equipo cuando estuve en ingeniería, pues estuve en Bochef. tu papá jugó en primer equipo. Claro, el primer equipo de la U, le quebraron la nariz y me dijo, bueno, te van a lesionar, mejor estudia para la prueba. Probablemente hubiera sido malo, vamos, porque yo hoy día veo los gallos son muy buenos, los profesionales. Son muy buenos. Nosotros estamos... Oye, Gerardo, y en el plano... Mira, le pregunté a un amigo mío que ahora es director de Colo-Colo y que entrenó con Berizzo, y más o menos nos conocíamos, y le dije, ¿alguno de nosotros, los buenos de la época, podríamos haber jugado profesional? No. Salvo que nos hubieran agarrado a los 10 años. Y ahí entráis en un régimen de entrenamiento, de perfeccionamiento, pero nosotros que nos creíamos buenos a los 16, 17 ya es tarde. Game over. Tal cual, tal cual. Oye, en el plano más íntimo, para ir terminando la entrevista, sé que además tiene otro compromiso, pero ¿qué le pasa a Gerardo Varela con la muerte? Cuando pasa el tiempo y uno sabe que este viaje que ha sido hermoso, que es la vida, ¿no es cierto?, se acaba. ¿Qué es lo que te pasa con eso? ¿Tenés miedo o no pensáis mucho en ella o tenéis fe de que algo va a pasar? ¿Qué te pasa con la muerte?
Yo sé que es una pregunta rara y que en un podcast es raro que lo pregunten, pero aquí a veces nos damos licencia. No, yo estoy en esa edad en que de repente amigos mueren. Claro. Mi amigo Felipe Cubillo, murió Juan Carlos Jara, que le rindo un homenaje, que murió la semana pasada. Gran amigo, buen futbolista. Uno empieza a mirar más de cerca la muerte y mi reflexión es que la naturaleza es sana, porque tú vas cambiando tu perspectiva de la muerte con el correr de los años. La visión que yo tenía a los 35, cuando tienes 4 hijos chicos, una mujer, un crédito hipotecario, o sea, si yo no me puedo morir. En cambio, hoy día que tengo 62 años, hijos criados, el último se me casa ahora, no tengo crédito hipotecario afortunadamente, yo ya me voy a morir. Entonces, hay una mezcla de libertad, porque sientes una enorme libertad, me puedo morir. Algo de nostalgia, porque te empezás a transformar en viejo, ya jugáis tenis y te duele todo, dejaste el fútbol. Pero te diría que fundamentalmente libertad. Cuando uno ya se puede morir, mira con tranquilidad a la vejez. ¿No tienes miedo a la nada que viene después? Después de tanto, o sea, porque él tiene una vida muy activa, muy... ¿No tienes miedo a esa cortina final y que la nada venga? ¿O tienes fe? Yo, De que algo va a haber. yo tengo fe que haya algo más allá, no sé qué lo que es, no soy muy creyente, pero no sé si es la reencarnación y depende, uno terminará transformado en un unicornio o en una barata, o no sé. Sí. O la suerte del hindú suicida que se reencarnó en sí mismo. No, no sé. La suerte del hindú No suicida sé. que se... Pero mira, hay dos tránsitos. Hay un tránsito que es la vejez, que es acostumbrarse a la irrelevancia. Yo hoy día todavía tengo puestos de relevancia. Sí. Soy columnista de un diario, soy abogado en ejercicio, en fin. Pero con el correr de los años uno va cayendo en irrelevancia. La primera es acostumbrarse a eso, aprender a lidiar con eso. Que la última expresión de la madurez. Total. Y después ya resignarse frente a la muerte y esperar, confiar que hay algo mejor. Y eventualmente ver la luz de la fe y decir, bueno, me voy a reencarnar o voy a tener la vida eterna. ¿Qué sería? O terminaré con 77 vírgenes en el paraíso como los yihadistas, no sé. ¿Cómo conociste a tu mujer, Gerardo? ¿Cuál fue la historia de amor de Gerardo Varela en su vida? Em, ¿Elegiste bien o no? Elegí bien, claro. ¿Tuviste suerte o no tanto? Yo a mi señora la conozco. ¿Y ella tuvo suerte? Sí, sí, ella fue sorprendida. Yo con la ley Karin hoy día estaría preso probablemente por el acoso. Pero en esa época no existía. Entonces, yo a ella la vi en un comercial de televisión. No te puedo creer. Claro, había una cosa en mi época que se llamaba el Pepsi Challenge, y que ella era la protagonista, la entrevistaban y ella en un concurso entre Pepsi y Coca-Cola, que era como un blind taste, ella elegía a la Pepsi, entonces la firmaban, por supuesto. Y ella ¿Era modelo que yo creo que era? no era estudiante, decía, el comercial decía, estamos aquí en la Universidad Católica por Oriente y estamos con un grupo de estudiantes, tu nombre, y ella decía un nombre y yo no lo entendía, porque mi señora se llama Elna, porque su madre es holandesa, entonces era un nombre raro, yo no entendía el nombre, pero decía Barros. Entonces yo empecé a averiguar quién era la mujer que aparecía en la televisión. Así nomás. Claro, como decía Campo Oriente, yo tenía derecho a estar en el Campo Oriente, entonces dije, bueno, ahí habrá gente que yo conocía derecho en la Católica, yo estudié en la Chile, pero averigué, de repente saltó el nombre. Y con el nombre vino el teléfono, entonces la llamé, salimos. Y claro, yo cuando la pasé a buscar, pues en la tele no me daba cuenta, y la pasé a buscar y ella medía 8 centímetros más que yo, entonces era un desafío, pero bueno, hay que hacer de tripas corazón y dale, no. Ahí estoy casado, 36 años. ¿Y no te achuchaste cuando la viste tan alta? No, porque No te dio... uno es de la U, así que está acostumbrado, chico grande. Es de la U, pues, estamos acostumbrados a tener garra. Oye, Gerardo, te agradezco mucho esta conversación. Espero que vengan un gobierno muy bueno. Todos queremos que le vaya muy bien. Ojalá, pues. Y de verdad, Ojalá. muchas gracias por tu tiempo. Pero después de leer a Camila Vallejo en su columna hoy día en el diario, parece que este gobierno fue perfecto, fíjate, no tiene problema. Entonces no sé por qué ganó el gobierno de O emergencia. sea, imposible que sea mejor. Sí, claro. Camila Vallejo vive en un delirio americano, como diría Carlos Granés. Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, a todos ustedes que nos han escuchado, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Felipe Podcast.